Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy los voy a invitar a, a mirar esto. ¡Dale piso! ¡Contra la cabeza! ¡Dale piso! ¡Mira! ¡Dale, dale! ¡La cabeza contra el piso! ¡La cabeza contra el piso! ¡Ahí está la boca! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! Quizá muchos de ustedes hayan accedido a este video porque la situación fue noticia hace unos días atrás. Es un hecho que ocurrió en una plaza en la ciudad de Córdoba, Argentina, y de la cual, como puede verse claramente, fueron protagonistas dos adolescentes que se trabaron en esa lucha que podemos ver frente a aproximadamente 50 adolescentes, muchos de los cuales arengaban la situación. De hecho, se escucha claramente una voz femenina que alienta a que una de las dos que estaba participando de la pelea le golpeara la cabeza contra el piso a la otra. Y ese alentar no estaba verbalizado con un tono de voz de preocupación o como el de alguien que le está sugiriendo una forma de proceder a otro que está en una situación de peligro, sino por el contrario, lo hace con un tono de voz jocoso, como si esto que estaba sucediendo fuera algo gracioso, como si agredir a la otra persona fuera algo gracioso. De acuerdo a la noticia, esta situación finaliza, por lo menos en el momento, cuando el placero se les acerca como para tratar de intervenir de alguna manera. Entonces se dispersó no solo las dos personas involucradas activamente, sino todos los otros que estaban alrededor. Cuando accedí a este video, del mismo modo que me sucede cada vez que accedo a algo similar, lo primero que sentí fue una especie de nudo en el estómago y automáticamente me pregunté a cuántas personas de las que vieran ese video les pasaría lo mismo o algo similar y cuántas dirían, bueno, otra pelea más. ¿De qué nos vamos a sorprender si ahora los adolescentes se manejan así? Y sentí una inmensa preocupación justamente por este grupo, pensando en los que pudieran llegar a pensar de esta manera. ¿Por qué? Porque quien naturaliza, quien llegó al punto de naturalizar una situación semejante, no está en condiciones bajo ningún punto de vista de accionar como para intentar resolverla o mejor aún, evitarla. Cuando llegamos al punto de naturalizar algo que no debería ser normal,
estamos en serios problemas, porque a partir de ese momento pasamos a estar inmóviles como en modo estatua frente a algo que, bueno, sí, una pelea más. En cambio, aquellos a los que se les produce una sensación de nudo en el estómago o cualquier otra sensación, son aquellos que aún siguen reconociendo esto como no válido y por lo tanto están de alguna manera en condiciones de accionar a favor de resolver o de evitar. Generalmente cuando hablamos acerca del bullying, nos solidarizamos o nos ponemos en el lugar del agredido, en el lugar de la víctima. Y muchas veces me he visto en situación de plantear a los papás, al entorno, a quien sea la persona con la que yo tenga algún tipo de comunicación, que no hay que dejar de ponerse también en el lugar del agresor, porque solo intentando ponernos en el lugar del agresor podemos empezar a tratar de darnos cuenta, o por lo menos a intentar investigar por qué esa persona llega al punto de ser agresor. Y como en este caso, de llegar a ejercer tal violencia. Porque en este video, que evidentemente es un video que ha filmado alguna de las personas que estaba presente, no tiene una buena calidad de imagen, no se ven lastimaduras, no se ve sangre, no se ve algo que indique qué consecuencias a nivel físico esa pelea tuvo. Pero si realmente nos posicionamos en el lugar de cualquiera de las dos personas, esos cuerpos deben haber quedado repletos de magullones, de golpes, quizá no de raspaduras o de lastimaduras a nivel piel porque estaban vestidas, pero el cuero cabelludo, esos tironeos del cabello, cómo quedaron esas cabezas golpeando contra el piso. E independientemente de cuál haya sido la causa, porque si nos ponemos a pensar, dos adolescentes trabadas en tal brutal lucha, ¿qué razón pueden haber tenido? Que a las dos les guste la misma persona, que una se haya enterado de que a la otra le gusta la persona con la que ésta está, que una de las dos sea más linda y entonces reciba más halagos, tenga más personas que gusten de ella, que una de las dos le haya dicho algo a la otra que no le cayó bien, de una manera más o menos agresiva, pero que no le cayó bien. Y sea cual sea la razón que haya existido, o todas las razones que nos podamos poner como hipótesis, nunca, jamás justificarían esa brutal trabada en lucha. Independientemente de decir son dos chicas, como si cierto tipo de actitudes agresivo-violentas o encontronazos cuerpo a cuerpo fueran de características más masculinas. Independientemente de eso, ¿qué es lo que está pasando
como para que ese tipo de situaciones se den, y se den con bastante habitualidad, porque no es la primera vez que un video de ese tenor es noticia. Entonces yo, por ejemplo, me ponía a pensar en las familias de esas dos chicas y en la familia de cada uno de todos los que estaban arengando esta pelea. ¿Cómo han ido manejando la frustración, la resolución de problemas? ¿Cómo han ido manejando el poner en palabras lo que se siente, lo que se piensa? ¿Cómo han ido manejando los vínculos? Como para que sus hijas lleguen a esa instancia. Si me pongo a pensar, o en el momento en que lo hacía, apenas lo vi, una de las primeras imágenes auditivas que se me presentaban eran una mamá y un papá que han dicho una y mil veces: si te pegan, pegá. No te dejes basurear, defendete. Si te pegaron una vez, pegá dos. Es muy probable que tanto en un caso como en el otro, este haya sido el aprendizaje y no el afrontar las situaciones de palabra, defenderse de palabra, tratar de ubicar al otro, de frenarlo y no de trenzarse en lucha. Y también me puse a pensar cuál sería la reacción de los papás de ambas al hacerse esto una noticia que inundó el ciberespacio, los noticieros y después también las redes sociales, porque de hecho yo lo vi en el portal de noticias cuyo nombre está en el video, pero después lo vi en varias redes sociales. Y, por ejemplo, una de las cosas que observé es que cuando ese video se presentó en portales de noticias, los comentarios de las personas eran criticando la situación, responsabilizando a distintas, no solo a los padres, sino a la sociedad, al gobierno, opiniones políticas y demás. Pero cuando lo empecé a ver en redes sociales, en donde los comentarios eran evidentemente de adolescentes, también seguía apareciendo esto de arengar. Pero la hubieras molido a palo, pero cómo no te quedaste con el pelo en la mano, pero cómo no le partiste realmente la cabeza contra el piso. O sea, del mismo tenor, los comentarios en redes sociales, en cuentas de adolescentes, eran de este tenor. Y mi pregunta de siempre: ¿dónde están los papás? ¿Dónde están los papás? ¿Y qué hacen los papás para evitar este tipo de situaciones? ¿Y qué hacen los papás para abordarlas una vez que sucedieron? Porque sinceramente no me pude imaginar, quizá un error de mi parte, pero no me pude imaginar a los padres de ninguna de las dos, al enterarse de esto, retándolas con actitudes de reprimenda o de, bueno, a ver, sentémonos a conversar, porque ¿cómo puede ser posible que haya sucedido esto? La verdad es que lo que yo imaginé fue algo de: upa, mirá por lo que te haces famosa, o mirá lo que tuviste que hacer para llegar a hacer noticia, y no una cuestión de señalamiento negativo y de tratar de resolver la situación. Y así estamos. Porque este video fue noticia, como muchos otros que terminan siendo noticia, pero a diario
suceden ese tipo de situaciones y no llegan a ser noticia, pero suceden. Y suceden cada vez más. Y tenemos el que se traba en lucha o los que se traban en lucha. Tenemos los que arengan y tenemos el que filma y comparte en redes sociales. Que la ausencia paterna es un hecho es algo indiscutible. Y ausencia por papás ausentes, que directamente no están, o ausencia, que es la peor, de papás que están presentes, pero que estando presentes no están. Y ese no estar, obviamente, hace al no intervenir educativamente, porque no es viable bajo ningún concepto enseñar a un hijo que si le pegan tiene que pegar peor. Bajo ningún concepto es viable enseñar a un hijo que si está viendo una pelea de este tenor, la vive, la arengue, la filme y la comparta en redes. Entonces, papás, si realmente no empezamos a hacer por evitar este tipo de situaciones, la instalación de la violencia en los vínculos que establezcan nuestros hijos es indiscutible. Pero después nos sorprendemos o nos pasan cosas cuando vemos noticias de femicidios y todo esto otro que también es moneda corriente. Pero frente a dos chicas trabadas en una lucha de tenor brutal, hay que pensar, pero hay que pensar para poder hacer, porque estamos logrando en nuestros hijos, en estas nuevas generaciones, una suerte desgraciada de denigración humana. Y ese, bajo ningún concepto, es un buen pronóstico si de lo que estamos hablando es de querer tener una vida sana en sociedad.